hasta que llegamos al capítulo 7, que es el que nos interesa en esta mañana. Yo no sé si usted hizo un ejercicio, pero a mí me llamó la atención que en este capítulo 7 yo subrayé, marqué que aunque el capítulo tiene 21 versículos, encontré más de 32 expresiones de mí. Es decir, todo esto Job lo centra en sí mismo. Hermanos, yo me he dado cuenta de que hay personas que cuando tienen un problema no existe el mundo, no existe nadie aparte de mí. Yo estoy solo, yo necesito, yo quiero, yo espero, etc. Por ejemplo, dice el versículo 3, noches de trabajo me dieron por cuenta. Versículo 4 dice, ¿cuándo me levantaré? Versículo 5, mi carne está vestida de gusanos. Versículo 5, mi piel hendida. Versículo 6, mis días. Versículo 7, mi vida. Versículo 7, mis ojos. Versículo 8, me ven, no me verán más. Fijarás en mí tus ojos. Versículo 11, no refrenaré mi boca. Hablaré la angustia de mi espíritu. Me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Se da cuenta? Sigo, versículo 12. Para que me pongas guarda. Versículo 13. Me consolará mi lecho, mi cama, mis quejas. Versículo 14. Me asustas. Versículo 15. Mi alma tuvo por mejor. Versículo 15. Más que mis huesos. Versículo 16. Abomino mi vida. Versículo 16, mis días son vanidad. Versículo 19, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿No me soltarás siquiera? Y así, versículo 20, hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Se da cuenta? Una simple mirada nos hace sentir de que realmente Job está demasiado ahora ensimismado. Cuando una persona enfatiza demasiado su propia persona, es una actitud un poco ególatra o egocéntrica. ¿Cuántas personas, cuando pasan por pruebas, hay también crisis en todo tipo de ámbitos? Todo lo que rodea a nuestro ser también entra en una crisis. La crisis económica, la crisis de salud, trae también crisis anímica, desesperación, frustración, porque las cosas no resultan como uno quiere, como uno espera. Impotencia, porque es poco o nada lo que se puede hacer para cambiar la realidad. ¿Qué podía hacer Job? Nada. El cuestionamiento hacia uno mismo ocupa mucho de nuestros pensamientos. Dijimos, si alguien quiere reflexionar, generalmente la prueba, el dolor y el sufrimiento llevan a una profunda reflexión, de autocuestionamiento. Pero no hay nada que nos acerque más a Dios cuando lo estamos pasando mal. El cuestionamiento hacia uno mismo. La fe sufre porque se va debilitando al punto que se hace difícil sostener preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién puede explicarme qué pasó? Y tal vez Job está esperando una explicación. La pregunta, ¿dónde fallé? ¿Dónde fallé?
O la pregunta, ¿por qué a mí? Y aquí lo vemos en este capítulo 7. ¿Por qué a mí? Tanto. Y después ya preguntas más fuertes. ¿Me ama Dios realmente? ¿O esto es un castigo de Dios? ¿Es un castigo de Él? ¿O cuánto durará esto? En la prueba uno se pregunta, ¿cuánto durará esto? ¿Hasta dónde podré soportar? O preguntas tal vez que uno se hace es, ¿será esto una brujería? ¿Alguien me hizo algo, un mal? ¿Me tiraron, cierto, alguna cosa a la casa? Pero cuando la prueba persiste, vienen otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿será verdad que existe Dios? ¿Será verdad? Jeremías entra en una crisis así. ¿Será, dice, como aguas que pasaron? Si Dios existe, ¿dónde está? También una pregunta que acusa, ¿cierto? De alguna manera la condición espiritual en que está la persona en esa prueba. Si Dios existe, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué a otros y a mí no? Si Dios existe, ¿por qué no me escucha? ¿Le ha hecho alguna vez esa pregunta a Dios? Y luego hay otras más terribles, como por ejemplo, ¿valió la pena servir a Dios? Ahí hasta el punto de salirse del camino. Ahí ya está como a punto de descarrilarse o descarriarse. ¿Ah? Puede ser. Pero se hace esa pregunta, ¿valió la pena los años que llevo en sus caminos para estar así? Hay gente, hermano, que es muy exigente. No quiere enriquecerse, pero quiere por lo menos tener un mejor estatus, porque él tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Él sirve al que es dueño del oro y de la plata. Y hay toda una teología con respecto a esta prosperidad. Pero aquí en el caso de Job, hermanos, vemos que Job no lo está pasando bien. Vi en el Facebook una frase, la escribió un amigo en Perú, que dice, toda crisis tiene tres cosas. Toda crisis tiene tres cosas. Tiene una solución, tiene una fecha de vencimiento y tiene una enseñanza. Una solución, porque para Dios no hay nada imposible. Un vencimiento, porque nada es eterno, ¿cierto? Y una enseñanza, porque hay cosas que yo no las aprendo por la buena, ¿cierto? Entonces tengo que aprenderlas por la otra manera. Este capítulo 7 está dividido en dos cosas, en dos grandes temas. Uno, el lamento de Job, y lo otro, cómo Job se vuelve a Dios. Veamos el lamento de Job. El lamento de Job. Aquí él compara la vida del hombre. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Lo primero que él la compara con la de un soldado. Con un soldado. Esa palabra bregar significa luchar, significa reñir, significa afrontar riesgos y dificultades. La versión textual, la Biblia textual, dice, no es una milicia el destino del hombre por la tierra. Así lo compara, una milicia. No aparece la palabra brega, sino que usa la palabra milicia.
Es decir, lo que él está tratando de decir, que nosotros nacemos para una batalla cada día. Pero Job aquí está diciendo que estamos expuestos a peligros día a día. Día a día estamos expuestos a peligros. Siempre hay riesgos, siempre hay amenazas, siempre puede ocurrir algo desafortunado. Estamos expuestos a peligros. Estamos en medio de muchos enemigos. Tenemos enemigos en el mundo espiritual, pero también estamos expuestos a la maldad del hombre natural, a la maldad de las personas. Estamos también bajo mandos. Si conocemos a Dios, ¿cierto? Estamos bajo el mando de Él, no nos mandamos solos. Y a su tiempo, hermanos amados, seremos dados de baja o llamados a retiro para ser relevados. Qué interesante esta analogía que él hace, porque una persona, un militar, ¿cierto?, que hace una mala gestión, es posible que sea dado de baja. Es decir, él es retirado de las filas, pero con vergüenza. No así el que cumple, ¿cierto?, su labor, su papel, y termina sus años de servicio con dignidad y es honrado, muchas veces ascendido en su función, en su cargo, en su escalafón, ¿cierto? Y es despedido con honores. ¿Cómo yo quiero dejar esta lucha, hermano? ¿Cómo yo quiero terminar esta batalla? El apóstol Pablo también habla de batalla espiritual, habla de lucha, habla de la armadura, habla de esta milicia, que aunque dice militamos, ¿cierto? No militamos según la carne. Y habla también de las armas de nuestra milicia. Entonces, aquí tiene mucho sentido lo que está diciendo Job. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo bien mi función como soldado? Si Dios me llama, ¿será porque ya cumplí mi ciclo? ¿De qué manera yo estoy preparado para esto? ¿Me preparo yo realmente para ser promovido? Interesante. Lo segundo dice sus días como los días del jornalero. Luego compara la vida con la del obrero. La del obrero. ¿Qué dice? Un obrero es una persona que trabaja arduamente. Un obrero debe recibir un escaso pago por su trabajo y un obrero debe rendir cuentas y recibir órdenes. Como el jornalero dice, los días, como los días del jornalero. También en el versículo 2 la compara con la del esclavo. Con la del esclavo. Dice como el siervo o el esclavo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Aquí está hablando del cansado de su trabajo, del anhelante del descanso de una sombra, el que espera la fresca sombra de la noche, el que quiere descansar, ¿cierto?, del sol, pero también quiere descansar de las órdenes y del trato o del maltrato que recibe durante el día. Así se siente Job. Y luego de eso, versículo 3 dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Es decir, su vida llevaba meses de sufrimiento y sus noches eran realmente dolorosas. Encontré un comentario de Matthew Henry. Dice: cuando no podemos hacer el bien que queremos, seremos igualmente aceptos a Dios si sufrimos cristianamente el mal que padecemos.
Hay que saber servir cuando estamos bien, pero también hay que saber sufrir cuando estamos mal. Y en las dos áreas, en el servir cuando estamos bien, debemos hacerlo bien para Dios, pero también mantener la correcta actitud cuando estamos sufriendo. La repito, cuando no podemos hacer el bien que queremos, seremos igualmente aceptos a Dios si sufrimos cristianamente el mal que padecemos. Es decir, la aprobación de Dios puede venir por hacer el bien que podemos hacer, pero también el sufrir con la actitud correcta. Qué interesante. Yo no sé si usted lo había pensado. Hay gente que no sabe sufrir, que no tiene una correcta actitud al sufrimiento. Se lo ilustro. Hay personas que tienen una intolerancia al dolor, poca tolerancia al dolor. Es decir, una inyección para esa persona puede ser algo terrible, terrible, y sin embargo para el otro, póngale nomás, ¿cierto? Vamos, ¿cierto? Haga. Pero eso ilustra la actitud frente a la adversidad que algunos tienen. En los tiempos buenos funcionan bien, buena onda, una hermosa fe, ¿cierto? Una disposición, pero cuando se da vuelta la situación, ahí, ¿qué queda de ellos? No sé si usted se lo ha preguntado, ¿qué queda de mí como cristiano cuando ya no me va bien? Cuando estoy sin trabajo, cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo, cuando he perdido. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Versículo 4 dice, la noche. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. La noche para Job era un desvelo de preguntas. Yo no sé cuántos pierdan el sueño en medio de los problemas. Si uno dice, voy a dormir, iluso, ¿cierto? No duerme, se desvela. Y eso es lo que le pasa a Job, en conjeturas, en divagar, en pensar, hasta que le amanece el día sin poder conciliar el sueño. Versículo 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Es decir, todo mi cuerpo está hecho una lástima. Qué terrible tiene que haber sido para Job ver los gusanos en su piel. Costras, pus. Él se siente abominable. ¿Cuál sería el olor de ese paciente sin ningún tipo de atención? Él necesitaba curaciones, que le lavaran las heridas, necesitaba una cama cómoda, necesitaba un inductor del sueño, él necesitaba calmantes. Pero ahí está Job. Versículo 6. Y mis días más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Más veloces que la lanzadera del tejedor. Él toma aquí, hay un juego de palabras interesante, porque esa palabra que él usa de lanzadera del tejedor es la misma palabra que significa esperanza. Es la misma palabra que significa esperanza. Entonces él toma esto como una figura literaria donde él dice que mi vida está unida, ¿cierto?, a esta lanzadera del tejedor, pero no tengo esperanza porque el hilo ya está cortado. No tengo esperanza de que mi vida vuelva a ser buena. Por eso dice, y fenecieron mis esperanzas, o sin esperanza. Y aquí cuando dice mi vida o mis días fueron más veloces, de alguna manera Job siente que la vida se le está yendo, se le está escapando, se le está terminando. Yo no sé si usted se ha preguntado cómo se le ha ido la vida, cómo se le ha ido su vida, lenta o rápidamente. No podemos retener eso.
Yo quisiera tener pocos años, pero lamentablemente, mientras más lo pienso, parece que más tengo. Ayer me reprendieron, el viernes me reprendieron porque yo estaba pensando en la jubilación. No, me dice, te falta mucho. Tú eres joven, dilo de nuevo. Le dije. Pero la verdad, hermanos, es que a veces tenemos que prepararnos para eso. ¿Cómo se nos va la vida? ¿En qué se nos fue la vida? Y la vida no se recupera. Y Job siente que la vida, para él de repente, por esta situación que él no esperaba, que él no pensó, de repente su vida la ve que ya está escurriéndose de entre los dedos y no la puede retener. Y no puede hacer nada por evitarlo. Y es así también nuestra propia vida, hermanos. No importa si usted no está en la situación de Job, pero la vida también así se pasa de rápida. Planifique su vida, planifique sus años, planifíquese usted en lo que Dios espera de usted, en lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Cómo se nos va? Y del versículo 7 en adelante, desde el versículo 7 en adelante, Job se vuelve a Dios. 7 al 21. Y ahí está el capítulo completo. Del 1 al 6, las comparaciones que hace Job y las reflexiones, el lamento de él y ahora cómo Job se vuelve a Dios. Se encomienda a la compasión de Dios. En razón de su extrema fragilidad, dice, acuérdate de mi vida en un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Acuérdate de mi vida en un soplo. En razón de su extrema fragilidad, él dice, no volveré a ver el bien. Mis ojos no volverán a ver el bien. Hermanos, es posible de que uno a veces piense que por la situación que está viviendo, nunca más volverá a ver el bien. Yo he pensado en esto, hermanos, y la verdad es que solo Dios sabe cómo termina la historia de Job. Así como solo Dios sabe cómo termina su historia. Dios sabe cómo termina su historia. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en su propia vida. Porque aquí en esta persona uno ve el extremo de la pérdida total, pero después al final del libro veremos también cómo Dios vuelve a darle a Job en esta vida la riqueza, el esplendor y mucho más de lo que Job había perdido. Por eso les digo, hermanos, nunca perdamos nuestra fe en el Señor, nunca dudemos de Dios, nunca reneguemos con Dios, nunca reneguemos de Él, nunca nos enojemos con Dios, porque es el peor negocio que podemos hacer, porque Dios conoce su vida y Él conoce también el final de su historia. Él sabe cómo usted va a terminar, pero en las manos de Él, aleluya, siempre habrá un buen final. Aunque hayamos comenzado mal, pero con Él siempre terminaremos bien. Eso lo vimos en los tiempos de los reyes. Algunos empezaron bien y terminaron mal. Pero creo con todo mi corazón que Dios sabe cómo terminemos bien nuestra carrera. Versículo 8 dice, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Los ojos de los demás tampoco le verán. ¿Sabe usted cómo Dios le puede levantar? ¿Sabe usted cómo Dios hará con usted para demostrar su poder y su gracia ante los otros? Job dice, no me verán más, pero Dios sí dice, aunque no le responde aquí, pero sí te verán. Sí te verán. Job espera que Dios se acuerde de mirarle y eso será suficiente para desaparecer de este mundo. Es una forma de decirle, Señor, ya, no quiero más. En el versículo 9
Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Aquí Job ilustra la muerte comparándola con el desvanecerse de una nube. Se disuelve y no vuelve más. Solo se forman otras nubes. Y él piensa de esa forma, que es como una nube que se desvanece. Versículo 10, no volverá más a su casa, ni su lugar la conocerá más. Ni el lugar vuelve jamás a verla. Y así pasamos, solo una vez. Solo una vez. Versículo 11, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es decir, Job está diciendo acá que esta es su oportunidad de abrirle su corazón a Dios. Y él dice que no refrenará su boca, no callará palabra alguna que él tenga en su corazón. Una frase que me gustó, dice, es preferible morir cuando se ora y se alaba que morir quejándose y enojado. ¿Verdad? He conocido gente muriéndose y quejándose de otros. Interesante los verbos que aparecen aquí. Dicen, no refrenaré, hablaré, me quejaré. ¿Qué es lo que él quiere decir? Fíjese el versículo 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Es una forma irreverente de dirigirse a Dios. Él siente que Dios le ha tratado como una fiera, como un animal, como una bestia, como una alimaña a la que hay que poner siempre tope o límite para que no dañe. Ese es el estado anímico que tiene Job. ¿Qué piensa usted? ¿Se debe en alguna circunstancia dirigirse así a Dios? Creo que no. Se puede. Es peligroso. Es peligroso. El versículo 13 dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. La realidad es que su cama no le alivia, no le consuela, no le da descanso, no le permite dormir. No le permite dormir. Hermanos, ¿cuánto dan gracias a Dios cuando pueden dormir? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bendición es poder dormir. Job no tenía eso, no tenía ese privilegio. Por eso que es importante, hermano, darle gracias a Dios por estas cosas que tal vez no tienen ningún valor. Yo he conocido gente que sufre de insomnio y no pueden dormir. Bueno, versículo 14. Dice entonces, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Mire, cuando Job entraba como esta somnolencia, ni dormido ni despierto, pero él empezaba a sufrir de visiones, pesadillas, etc. Debemos orar a Dios para que nuestros sueños no nos perturben. Job sufría de pesadillas, visiones, alucinaciones. Una persona cuando baja mucho su defensa generalmente también tiene opresión maligna. No sé si usted sabía eso. Cuando una persona está muy debilitada físicamente, enferma, también vienen ataques espirituales. Por eso debemos cubrirnos, pedirle a Dios que nos defienda, que mande a su ángel. Versículo 15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Si no tenía paz, ni de día ni de noche anhelaba la muerte, dice, y la quiso más
que sus propios huesos. Versículo 16 dice: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. La oración ante Dios, Él reconoce lo que siente, es honesto, está agotado, tocó fondo, no le encuentra sentido a su vida y pide que le deje partir, quiere descansar. Es importante, hermano, a veces ver cuando hay un familiar con una enfermedad terminal y cuando entran en la fase de la agonía, es importante preguntarle a esa persona qué es lo que quiere y orar en esa dirección, no retenerle, porque para esa persona la enfermedad se transformó en una carga tan grande que lo único que quiere es salir, escapar, arrancarse. El apóstol Pablo lo ilustra con las amarras que sujetan la nave al puerto. Y él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, sé que la oración y la suministración del Espíritu resultará en mi liberación. Ese pasaje está en Filipenses, capítulo 1. Y habla, mirando un poco, escudriñando un poco el texto, él toma la ilustración de la nave que está atada al puerto y comienza esta a ser sacudida, a vibrar por la presión del viento. Y él dice, yo lo único que quiero, la oración de ustedes y la suministración del Espíritu, que resulte en mi liberación, es decir, que suelten las amarras para poder yo ir, partir, dejar este puerto. Y es así. Pero tengamos siempre la seguridad, hermanos, y esto es una enseñanza para nosotros. El que tiene a Cristo tiene la vida. Eso es un absoluto. El que tiene a Cristo tiene la vida. Ha pasado de muerte a vida. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esta expresión? Que cuando usted está en Cristo, Cristo derrotó la muerte. Por lo tanto, a usted la muerte no lo puede tocar. Es simplemente dejar este cuerpo, pero la muerte no lo toca. Usted deja su cuerpo allí, el envase desechable que usó para vivir en este mundo, pero usted no muere, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En realidad, hermanos, nuestra vida es eterna, pero contenida en este cuerpo. Este cuerpo se enferma, se debilita, se cansa y en algún minuto dejará de servirnos. Pero eso, que nuestro cuerpo deje de servirnos, no significa que nos vamos a morir, sino que simplemente dejamos este envase y partimos a la presencia de Él, y después Él nos dará el cuerpo glorificado para que nunca se enferme, ni se canse, ni se envejezca, ni se caiga el pelo, ni aparezcan las canas, etcétera. Por eso que no hay que asustarse con la muerte. Si está en Cristo, no se preocupe. A veces nos aferramos, ¿cierto? Y retenemos la persona. Y la persona no tiene este conocimiento de la Biblia y tiene un pánico, un miedo terrible. Pero la Biblia no nos enseña eso. Mire, la otra vez lo hablábamos también en una escuela dominical. Decíamos lo siguiente. La última vez que se habló de muerte, se habló de la muerte de Cristo, pero de ahí en adelante se usa el término de los que están en Cristo, duermen. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes, como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están tristes porque se les va a morir el familiar. Pero el que está en Cristo dice, no quiero que estén tristes como los otros que no tienen esperanza, porque duermen. Una cosa es dormir y otra cosa es morirse. ¿A cuánto le gusta dormir? ¿Ve? ¿A cuánto le gusta morirse? A nadie. Entonces el Señor dice, mira, si estás en Cristo no te vas a morir, vas a dormir. Pero si no estás en Cristo, te vas a morir.
Ahí hay una gran diferencia. Wow. Bueno, algo que aprendamos en la escuela dominical. Desde el versículo en adelante, Job se presenta para discutir con Dios. Versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca y para que lo pongas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre? Dice, para que le des tanta importancia, para que le preste tanta atención. A eso está diciendo Job. Según los exégetas, dice que esta expresión de Job no se refiere a todos los hombres, sino que se refiere a su propia persona. Usted conoce los salmos. Salmo 8:5 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La diferencia del salmista con Job es que él se refiere al hombre en general, pero Job lo aplica a sí mismo. Y lo segundo es que los salmistas lo hacen con agradecimiento, pero Job es para lamentarse porque siente que Dios no lo deja tranquilo. Se siente perseguido por Dios. Si usted se da cuenta, dice para que pongas sobre él tu corazón, o sea, para ser el objeto de su atención. Versículo 18 dice: lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Job se siente que cada día, cada mañana se siente examinado y cada día se siente probado por Dios. ¿Conoce usted, por ejemplo, la enfermedad que se llama paranoia? Sentirse perseguido. Así se sentía Job. Versículo 19 dice: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Sentía que los ojos de Dios estaban detenidos, fijos en él, y que no le daba tregua, no le daba respiro, ni siquiera le permitía tragar su propia saliva. Luego sigue en su argumento. Versículo 20 dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Si he pecado, ¿por qué me pones como blanco tuyo? Dice otra versión. A nadie atacan como a mí. Él sentía de Dios un acoso constante. Si he pecado, ¿qué mal te hago? Dice. ¿En qué te daño? Y fíjese que este argumento es el usado por miles y miles de personas. Si yo peco, ¿qué daño le hago a Dios? ¿Ha escuchado? Yo peco para mí, dice, pero hermanos, ¿cuál es el daño que le hacemos a Dios? Miremos el Calvario. Tu pecado le ha costado muy caro al Señor. Viene Semana Santa y de alguna manera usted va a recordar la obra de Cristo por nosotros, por causa de nuestro pecado. Versículo 21, ¿por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Aunque en este tono, pero verdaderamente, hermanos, verdaderamente, Job aquí de alguna manera está pidiendo perdón. ¿Por qué me guardas este rencor tan profundo? De alguna manera se lo está diciendo. ¿Por qué no quitas mi rebelión? La Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué no perdonas mis pecados? Es una súplica. ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Estas quejas son también una petición de perdón. Su estado amargo tal vez le sirve, hermanos, para hacer más viva y urgente su petición de oración. Cuando Dios retira la culpa del pecado,
Él quebranta también el poder del pecado. Dice, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Pero antes de eso dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Interesante, hermano, porque siempre, cuando estamos pasando por un momento difícil, lo primero que hay que hacer, con razón o sin razón, es acercarnos a Dios en una actitud de pedir perdón. De pedir perdón. Porque no siempre tenemos conciencia de los pecados que cometemos. No siempre nos damos cuenta del pecado que cometemos. A veces hemos justificado conductas pecaminosas por tiempo. Pero sin embargo, en un momento así, tan extremo, no siempre vamos a reconocer eso. No siempre vamos a tener conciencia. No siempre lo vamos a tener fresco en la memoria, los errores que yo cometí. Pero debo decirle, Señor, ¿por qué no perdonas mi iniquidad? ¿Por qué no perdonas mi pecado? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Porque tal vez después no existiré. Qué interesante. Capítulo 7. El lamento de Job y cómo Job se vuelve a Dios, para terminar el capítulo con una sincera petición de oración. Una urgente, cargada tal vez de emociones, pero sincera ante Dios para pedir perdón. Tal vez, hermano, como reflexión sería no esperar que estemos en esas circunstancias para no tener nuestras cuentas al día con el Señor. No esperar esa situación tan extrema para no volvernos a Dios de corazón y pedirle perdón y decirle, Señor, no quiero vivir lejos de ti, no quiero apartarme de ti. Tú tienes el control de todo lo que me pasa. Tú, Señor, tú eres soberano, omnisciente. Tú sabes cómo terminará mi historia. Aunque en este momento la veo que va tal vez en un rumbo poco claro, poco definido, pero yo sé, Señor, que en tus manos tú me puedes sujetar a ti y encauzar mi vida en un rumbo claro y definido hasta que finalmente yo pueda terminar bendecido y en el propósito tuyo. Hermanos, el éxito es vivir el plan de Dios para su vida. El éxito es conocer para qué Dios nos tiene en este mundo y vivirlo. Éxito es sintonizarnos en la voluntad de Dios y hacerla. Éxito es saber qué es lo que Dios espera de mí y eso llevarlo a cabo. Cuando usted se enfoca en eso, no se preocupe, su presupuesto está financiado. Sin que usted tenga como objetivo alcanzar los bienes materiales de este mundo, si usted se enfoca en vivir el propósito de Dios, Dios no solamente le acompaña y disfruta de que usted por fin esté alineado con lo que Él esperaba de usted, y Dios también le provee, le suple, le respalda, milagros le acompañarán, el Señor le va a bendecir en todo. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por llevarnos a recordar esta palabra y rescatar, Señor, de ella todos los principios y todo lo que tú tienes para nosotros. Tú conoces el final de la historia de cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Tú conoces, Dios mío, cuáles son las situaciones extremas que ellos pueden haber vivido, pero también sabemos, Señor, que aunque el justo cayere, tú eres quien le levanta. Padre, bendice cada hijo tuyo, cada hija tuya que ha llegado a tu casa en esta mañana. Señor, tal vez con dudas, con inquietudes, con interrogantes, pero tú aquí, Señor, nos das respuesta por tu palabra. Señor, que nos volvamos de todo corazón a ti, que no nos soltemos de ti, Señor, aunque pase lo que pase, que nunca dudemos de ti y que menos nos enojemos contigo y reneguemos. Señor, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Padre Celestial, en esta mañana renovamos nuestra entrega a ti, Señor.
En esta mañana nos volvemos a ti una vez más, de todo corazón. Perdónanos, Señor, si reaccionamos mal frente a la prueba. Señor, si nos equivocamos cuando las cosas no se dieron como nosotros esperábamos. Pero gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.